Bueno, Entonces, Diego, su merced comienza abriendo el debate. Lo que, lo que entiendo, su merced defiende el cristianismo, ¿verdad? sí, señor. Sí, yo, pues en mi anterior, o sea, en el video personal yo, o sea, mi tema fue cómo la ausencia de la creencia en Dios es como, o sea, y versus el aumento de la vida pagana, ¿sí? Entonces podemos, o sea, pues según lo indagado, eso se ha ido incrementando aún más desde que el Estado se desligó en cierto modo, de la iglesia, ¿sí? Porque hasta más o menos 1991, hasta esa constitución, el Estado estaba ligado con la iglesia, entonces muchas de las cosas se basaban con la iglesia y la iglesia pues sostenía como esos laxos y ayudaba a que de cierto modo las cosas se hicieran mejor, ¿sí? Con más sentimientos, con más, menos técnicas, ¿sí? Entonces, bueno, hasta ahí, sí. Bueno, entonces vemos de que al no tener ya un temor de Dios, la gente pues ya toma todo, pues no hay que los contenga, no hay miedo, no hay, entonces ellos, pero de cierta forma vemos que, o sea, que el ateísmo que hay no es muy fuerte tampoco porque no hay los suficientes conocimientos en todas las personas, ¿no? Pues porque hay personas, o sea, en cuanto a los filósofos, estamos hablando en la gente del común, ¿no? O sea, no, es que yo soy ateo porque no creo en la iglesia o porque o porque miré que el cura hizo tal cosa, entonces por eso se vuelven ateos, pero sin tener como un definido en sí algo concreto, algo lógico, simplemente porque sí, porque o sea, la iglesia por no acogerse a la iglesia, para no abstenerse de lo que ellos, de la vida que ellos quieren llevar, de cierto modo. Hasta ahí vi yo ese tema. No sé ustedes qué piensan. Pero, William, Yo pido disculpas que en un momentico dado me desconecté del debate por algunas fallas técnicas acá. Eh, Quería como unir un poco a lo que va diciendo Diego en torno al debate, ¿no? O sea, este debate gira en torno a la existencia de Dios, ¿no? Que va muy unido con el pensamiento filosófico que se desarrolló durante la Edad Media. Entonces, particularmente, creo que la espiritualidad o la creencia en Dios es una dimensión importante de lo humano en cuanto que podemos notar a través de la historia en las diferentes culturas, en los diferentes modos de ver la realidad, ha habido una tendencia constante a la trascendencia, a la espiritualidad, a como tener ese anclaje hacia lo divino. Sin embargo, aún hoy es un poco complejo poder entender esos puentes entre la racionalidad y la espiritualidad, en cuanto que considero que son dos dimensiones diferentes eh, que de algún modo son opuestas, aunque son partes integrantes del humano. Entonces, veíamos en los comienzos de la Edad Media que hubo un esfuerzo gigante, no solo desde el cristianismo, sino también desde otras religiones monoteístas que convivieron en esta época de la historia, o esa inquietud. Ok. no le estoy escuchando bien, William. ¿Merced Diego le está escuchando bien? Sí, un poquito entrecortado, pero sí, sí, más o menos.
Bueno, es que a veces como que se le va un poquito, no sé si de pronto, pero bueno, listo. ¿Será un tema de conectividad? Aló. Bueno, sí, ¿Me no sé. escuchan bien ahora sí? Yo sí ¿Listo? lo escucho más o menos. Bueno, bueno, últimamente pues ya después de estas edades pues aparece la ciencia y pues por ello la tecnología. Entonces pues siempre hemos escuchado hablar desde los dos puntos de vista el alma, ¿sí? El alma es lo que nos proponen, ¿sí? Que es la esencia casi del cuerpo, ¿sí? Entonces, ahora que vemos, o sea, según lo que yo propuse de la vida pagana, pues entonces en cuanto a que, aunque hoy en día la tecnología ha empezado a llenar los vacíos del alma con otras cosas, por ejemplo, con los medios tecnológicos, que ya el niño no se le inculca de pronto ir a la iglesia o rezar el rosario, sino de una vez al televisor, un computador, ¿sí? Entonces, pues esto trae unos vacíos muy profundos porque no se está creando en la verdadera sociedad que siempre se venía haciendo, ¿cierto? Entonces, bueno, de aquí dependen muchos problemas, que el estrés, que el niño sea o las personas tengan muchas cantidades de problemas, ¿sí? La misma ciencia tratan de mitigarla, por lo menos crean que las pastillas para el estrés, que crean que cree que artefactos que para controlar no sé qué, pero en sí eso viene siendo parte del mismo problema, ¿sí? Del mismo problema de la ciencia, de no llenar los vacíos. Entonces, desde un punto de vista personal, yo puse pues que Dios, para mí Dios son los sentimientos, ¿sí? Los sentimientos que componen el alma en sí. Hasta ahí, o sea, yo puedo deducir a Dios de esta forma, ¿sí? Eh, sí, porque pues con un alma, o sea, uno encuentra a Dios cuando el alma usted la puede llenar con los, con todos los valores, ¿sí? La honestidad, el, la honradez, bueno, el amor, la bondad, todo esto, ¿sí? Y yo propongo al cristianismo más bien como un camino para saber llenar esa alma de Dios, ¿sí? O sea, ahí aparecería la Biblia, que pues creo que la mayoría de las religiones se basan en esa Biblia, digamos, de lo que yo conozco acá en el país. Entonces, la Biblia vendría a ser como los pilares básicos para llegar a esos componentes al llenado del alma, ¿sí? Y pues quien logra llenar su alma de estos valores y llevar estos pilares que nos muestra el cristianismo, pues creo que encuentra a Dios, porque lleva una vida pues digna, tranquila, que básicamente eso es lo que propone, ¿no? Y el que no, pues vivirá su propio infierno. Eso fue lo que yo pude deducir de todo este entorno. No sé ya, pues ustedes qué, ¿Me escuchan? ¿sí? Sí, señor. Bueno, con respecto a los comentarios que pues ustedes los hacen, pues, tengo varios puntos de vista al respecto. Entonces, en un punto, escuché que decían que sin religión no hay prácticamente como valores o morales, ¿sí? Lo que nuestro compañero Diego intenta hacernos comprender a través de está diciendo, ¿sí? Eh, digamos que siendo objetivos para mi entendimiento, la moralidad no le da una religión, por el contrario, la moralidad hace que una persona viva muy restringida y pueda cambiar a hacer lo que verdaderamente desea hacer. ¿Sí? Entonces, un ejemplo, un ser humano nunca puede explorar su verdadero ser y de pronto se la pasa siempre pegado a una iglesia sin conocer siquiera el mundo que su creador hizo para él mismo. ¿Sí? Eh, en algún momento nuestro compañero Diego decía que el Estado estaba ligado con la iglesia. El Estado siempre ha estado ligado con la iglesia. Nunca lo ha quitado. Nunca. Si su merced se fija en estos momentos, las iglesias no pagan impuestos ni hacen ningún aporte significativo a la sociedad. Sin embargo, las iglesias son las que
determinan, por ejemplo, si hay o no hay aborto en un país. Nosotros creemos desde nuestra inocencia que es directamente el Estado y la opinión pública, pero en realidad los que dicen si hay o no hay aborto es la Iglesia Católica. Hace poquito sacó un documental, reportaje, la BBC de Londres, donde examinan el poder de las iglesias en Latinoamérica. Más o menos el 90% de los partidos políticos de Brasil están ligados con iglesias cristianas. ¿Sí? Entonces, digamos que eso de que la iglesia rompió sus ligamentos o sus lazos con el Estado es algo que, digamos que refuto desde esa parte porque no lo es. El otro punto es, estaban que el ser ateo se generaba más como, ya es como por moda o simplemente por algún rumor que se escuchó en algún momento. El ser ateo, digamos que para mi convicción, y yo lo soy ateo, he recibido y he sentido mucho más rechazo de la gente que adora a Dios y que le da la moralidad de decir quién es bueno y quién es malo, que de mi parte hacia las personas que creen, ¿sí? Yo puedo recibir en casa y en mi amor y en mi corazón y en todo lo que ustedes se imaginen a una persona que cree. Yo no tengo problema con las personas que creen, pero créanme que he sentido muchísimo rechazo de parte de las personas que creen hacia mí. Y es terrible, es una cosa, es una condición brutal, es un rechazo muy fuerte. La esencia, ¿qué es? En algún momento en la filosofía medieval leí precisamente que la esencia es simplemente el ser del ser humano, ¿sí? Es ese ser. Entonces, cada uno tiene una esencia diferente, pero entonces, digamos que los creyentes la esencia al alma, ¿sí? Y cuando nosotros vamos a ver, cuando, por ejemplo, una persona entra en coma, ¿sí? Esa esencia se hace una pausa o fallece, y la persona depende del daño que tenga, ¿sí? Pero en realidad el alma no se ve por ningún lado, ¿sí? La esencia del ser es lo que es el ser como tal, ¿sí? Me parece que no trae nada de almas ni nada de este tipo de cosas, porque, no sé, por lo que les digo, pues estoy dando mis opiniones de lo que más o menos hablaron ahí, y ahorita su merced ya me complementa. La ciencia tiene diferentes ramas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, digamos, la ciencia, su merced me decía que la ciencia traía el mismo problema que es, por ejemplo, la medicina, que es el estrés, que es todo este tipo de cosas. Lo que pasa es que nosotros nos remontamos a nuestras épocas y a lo que nosotros hemos vivido, pero créame, hace muchísimos años también existía el estrés, ¿sí? Hace muchísimos años existían muchísimas enfermedades que sencillamente gracias, por ejemplo, a la ciencia, ya en este caso se pueden curar muchísimas de las enfermedades que antes simplemente con una gripe habían miles y cientos de personas, ¿sí? Entonces digamos que la ciencia tiene ramas y yo creo que por el contrario la ciencia es la que ayuda al ser humano a desarrollar su plenitud de ser, ¿sí? Que vamos a llegar a un momento de inmortalidad, claro que vamos a llegar a un momento de inmortalidad. Es más, en estos momentos ya tenemos partes de nuestros cuerpos que pueden llegar a ser inmortales. Por ejemplo, un militar que fue amputado por X o Y motivo, o una persona que sufrió un accidente y fue amputado por X o Y motivo, puede tener una parte de su cuerpo inmortal, que es una prótesis. ¿Sí? Nosotros lo único que no nos hace inmortal es la mente, ¿sí? Y en cuanto podamos nosotros desarrollar esa inmortalidad y traspasarla a una fuente, por ejemplo, de un equipo de cómputo o a un sistema, obviamente nosotros ya vamos a alcanzar la inmortalidad, porque ya no vamos a tener absolutamente nada más, ¿sí? Lo que a nosotros se nos pudre y lo que a nosotros nos hace daño es la carne, ¿sí? La mente puede seguir por muchísimo tiempo y esa no se daña, al contrario, se fortalece. Eh, la religión en teoría eh, no es una convicción, ni es un don, ni es nada de este tipo de cosas. La religión es algo que se impone, depende de donde usted nazca. Es así de simple. Usted nació en Medio Oriente, usted va a creer en Alá. Punto. ¿Sí? O en su caso, en
en, en la religión, en la religión judía. ¿Sí? Si usted nace, por ejemplo, en Latinoamérica, lo más seguro es que usted va a creer en el Dios Todopoderoso, Padre Jesucristo, ¿cierto? Si usted nace en las selvas amazónicas, usted no va a creer en ninguno de ellos, le aseguro. Usted lo que va a creer es en el Dios del agua, en el Dios del fuego, en el Dios de la luna, en el Dios sol, todos ellos. ¿Sí? Entonces la religión no es necesaria para que una persona sea moralmente buena o moralmente mala. Simplemente es enseñar a las personas a que sin religión nosotros podemos ser buenas personas. Es como decir, yo no tengo que tener un policía para saber que no me tengo que pasar un semáforo en rojo. Es exactamente la misma analogía. ¿Sí? Esos son mis puntos de vista. Les agradezco por haberme escuchado. Continúen. Eh, Ahora sí me escuchan. Perfecto. Sí, 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 sí. listo. Eh, Creo que mi intervención de repente se perdió un poco, pero aquí quisiera como recoger algunos elementos que tanto Diego como Edinson han expresado y unido a algunos elementos propios, algunas opiniones propias. En primer lugar, considero que todo ser humano, en todo ser humano hay una dimensión trascendental, una inquietud por una pregunta que de algún modo lo trasciende. Y pienso con Edison que un modo de vivir la religión o la espiritualidad no es garantía de moralidad, porque desde un modo de creer se puede ser demasiado inhumano, se puede ser demasiado inmoral. O sea, creer no es una garantía de moralidad. Sin embargo, considero que la religiosidad es una parte fundamental del humano, puesto que en muchas culturas de diferentes lugares hay esa tendencia natural a creer, a trascender, a pensar, a fijar una divinidad. En ese sentido, considero varias cosas. En primer lugar, que la religiosidad, la fe, es un estatuto de la subjetividad. Pienso que es algo que toca la libertad particular de cada persona. Cada cual debe de algún modo en qué creer, aunque sí hay posición cultural, pero llega un tiempo que uno adquiere cierta madurez y elige sus propias creencias. Y pienso que en ese sentido la fe, las creencias religiosas deben ser razonables, es decir, deben ser depuradas por la razón, deben ser cuestionadas desde la razón. Yo sí creo en la ciencia, sí creo que la ciencia eh, ha sido, eh, ha sido como una fuente que ha permitido que muchos avances y que mucha gente se cure, se sane, o sea, de los avances científicos y tecnológicos de algún modo nos han hecho mejor la vida. Gracias a la ciencia, gracias a la tecnología, podemos que antes no. Sin embargo, no quiere decir que el hecho de que creamos una racionalidad científica estemos negando una dimensión espiritual. Yo sí creo en la espiritualidad, sí creo en la religiosidad que es capaz de acoger al otro, no en aquella religiosidad que me cierra en mis propias creencias, en mi propio círculo, o me lleva a despreciar porque cree y piensa diferente. Entonces, en ese sentido, pienso que la es aquella que me lleva a reconocer lo diferente, que me lleva a reconocer que tanto el ateo, el que cree diferente, tiene los mismos valores, tiene que tener el mismo respeto, que estamos justamente en una sociedad civil, todos debemos tener cabida. Entonces, más o menos, como eso era lo que quería comentar. Diego.
Señor, ¿Tiene algo que comentar acerca de lo de William? no, pues yo sigo pues en que o sea, a través de toda la historia, el hombre siempre ha tenido la necesidad de creer en algo, ¿sí? Tanto así como el compañero decía, depende de la parte donde se nazca, siempre el hombre ha creído en algo, bien sea en, en dioses de agua, de fuego, bueno, en todo, ¿sí? Pero entonces vemos que lo que leíamos es que el cristianismo, tanto el cristianismo como la filosofía, son cosas humanas, creadas por el humano, porque vemos que el cristianismo nace por allá en el Imperio Romano, ¿sí? El cristianismo nace en el Imperio Romano y y mejor dicho, y en un punto como que se trata de juntar de la filosofía para defenderse si no estoy mal, del Islam y del judaísmo, ¿sí? Entonces, entonces vemos que el hombre siempre tiene que ir encaminado más bien en llenar los sentimientos. Yo sigo con lo de los sentimientos, ¿sí? Y con los valores. Esa es porque vemos que también la iglesia ha cometido muchísimos errores, como las cruzadas, ¿no? Donde asesinaron a cientos de personas por no creer. Y pues desde el punto de vista, si era la iglesia de todos, no tenían por qué haberlo hecho, ¿sí? Entonces, si se hubieran tenido los sentimientos y los valores suficientes, no se había tenido que llegar a esos extremos. Entonces, de ahí parte todo. Para mí, parte todo del hombre ser capaz de, del hombre ser capaz de componer sus sentimientos, de asimilarlos. De ahí parte el, el buen obrar del hombre, para mí, ¿sí? Desde ese punto. Y de creer en algo, ¿sí? No es el temor, no es el temor como decía, como yo por allá en el libro que decía el compañero que Bertrand Russell nos proponía o sea, que la religión se basaba en el miedo, ¿sí? Y que el mundo se debía conquistar con la inteligencia. Pues ahí sí, ni modo porque las dos tienen. Pero no, yo sigo con la religión. La religión es el pilar, esos son los pilares, ¿sí? La creencia, para mí la creencia, en algo que del más allá, hasta ahí llego yo. Ok, Sí, bueno, según lo que, digamos que para debatir el punto de William, me parece que la religión, por el contrario, no da una libertad, sino que cohíbe al ser humano a ejercer. Parece que la religión es como un impedimento donde te critican si de pronto haces algo que a ellos no les guste, que a ellos particularmente. En ujú, en el régimen islámico, pues simplemente una mujer por mostrar la cara o por mostrar de la cintura ya es una pecadora, mejor dicho, terrible, ¿sí? Entonces digamos que por el contrario me parece que la religión no da la libertad, sino la cohíbe y la encierra. Y para debatir el punto de Diego, me parece que me parece bien esto de impulsar los sentimientos y los valores, pero creo que esos valores y esos sentimientos deben venir directamente de nuestro ser, no de un Dios, ¿sí? Que ahí es donde la estamos embarrando muchísimo. Entonces, ahí es donde transformamos nuestro propio ser en el que dirán y en el voy a ver qué es bueno y qué es malo. Pues al final de cuentas, digamos que en ningún momento es muy difícil dar un régimen de esto es bueno o es malo. Es complicadísimo porque cada ser tiene su propia esencia y cada ser tiene su propia voluntad de hacer las cosas y ahí es donde se debe dejar desarrollar el ser como tal, no vivirlo con ningún tipo
religiones o de pecados o de tipo de cosas así. Parece que la religión sí está muy bien hecha por el tema de un poquito en lo que dice Diego, del tema de que la religión sí está hecha a base de temores, de miedos. ¿Sí? Si te portas mal, te vas para el infierno. ¿Sí? Entonces, ¿qué es mal? Yo digo que mal es robar. Vamos a ver cuántas de estas personas han robado y pues obviamente hablando de esos temas. Tanto la religión la acepta como una vía espiritual, pero la espiritual tenemos que encontrar en nosotros mismos y no en un pastor, ni en un religioso, ni nada de ese tipo de cosas, porque eh, ahí es donde cada uno tiene que tener un concepto único y guiarse por los valores de una sociedad. Eh, Ese es mi punto de vista. En cuanto a lo que comparte el compañero Edinson, o sea, yo quisiera decir lo siguiente. Yo sí creo en la espiritualidad auténtica, pero no creo que haya una religión verdadera. Yo pienso que todas las religiones, todos los modos de creer son valiosos en sí mismos y tienen algo que todos o sea, lo deberíamos respetar y reconocer. O sea, tanto el ateo, el agnóstico, el cristiano, el budista, todos de alguna manera tienen algo importante y merecen el mismo respeto que todos los demás. Lo que yo digo es que sí creo que como seres humanos tenemos una dimensión espiritual eh, que nos lleva de algún modo a ser mejores personas. Yo, o sea, independientemente de la religiosidad, independientemente del movimiento religioso, siento que hay una tendencia natural del humano hacia lo trascendente, algo que de algún modo nos desborda, algo que va más allá de nuestra propia capacidad. Y vuelvo y digo, esto no tiene por qué repeler, por qué chocar contra la racionalidad, contra la ciencia, contra el conocimiento, que justamente son dimensiones humanas diferentes. O sea, la espiritualidad es una dimensión diferente de la racionalidad y es una dimensión diferente de la corporeidad, como bien lo explicaba ahorita el compañero Edson. Entonces yo pienso eso, que en todos los seres humanos de algún modo hay una tendencia a la trascendencia. Sin embargo, no creo que haya una religión auténtica, única y verdadera, sino que todas las religiones, así como tienen algo que cohíbe la libertad, también deben tener algo de liberador. Hay algo muy importante que nos recordaba el compañero Edison y que lo veíamos en San Agustín de Hipona, es que a Dios, la espiritualidad o la trascendencia, no la encontramos fuera de nosotros mismos, lo que justamente está en nuestro interior. Y pienso que esa es la grandeza de San Agustín de Hipona, que, que le aporta a la religiosidad el mismo religioso. O sea, te busqué fuera de mí, no te encontré porque era más íntimo que mismo. Entonces yo sí pienso que esa trascendencia, esa fuerza divina está en nosotros mismos y que es ese motor que nos debe motivar a ser mejores personas cada día. Compañero Diego, No, yo hasta ahí, hasta ahí. sí, yo creo que hasta ahí. Perfecto. No, me parece, William, que ahí vamos afinando un poquito el tema, obviamente, porque digamos que ya encontramos un camino verdadero y es que obviamente el ser es el que determina su propio ser, ¿sí? No lo determina una religión ni lo determina absolutamente nadie. Me parece es algo, digámoslo así como complicadito, el tema de las religiones. No les veo el funcionamiento como tal. Sí, creo que siempre han existido, pero nunca he visto como un avance de una sociedad más mejor, digámoslo así, en estos casos. Nosotros nos vamos a basar, estamos
hablando del cristianismo, que la base está en Roma, donde sencillamente pues a diario se presentan pedofilia, a diario se presentan casos de comprar automóviles, de comprar apartamentos, que hace poquito salió el reportaje. Entonces digamos que partiendo desde esas bases, me parece que la religión nunca ha servido para nada y que por el contrario, más bien deberíamos explorar muchísimo más dentro del ser y enseñarle a las personas más dentro del ser para que sean como mejores personas y enseñarle muchos más valores que verdaderamente funcionan. Un ejemplo, ¿de qué sirve, por ejemplo, religión en una clase de religión de bachillerato, por ejemplo, que le enseñan, no sé, sobre el tema de la Biblia o algo así? Si sencillamente salimos y de pronto se presentó la oportunidad y nos robamos un dulce, ¿sí? O de pronto íbamos manejando la bicicleta y nos atravesamos a los carros porque soy yo, ¿sí? Entonces me parece que hay valores un poco importantes. En realidad, enseñar sobre un texto que pues digamos que nunca ha tenido como algo verdaderamente relevante en algún momento de la historia como tal, en avances, por el contrario, enseñar más de deberes cívicos a las personas. Yo por mi parte, hasta aquí quedo. Digamos, ya como a modo de conclusión y para cerrar un poquito esto, pues a diferencia de Edinson, y en eso consiste el debate, ¿no? En diferentes puntos de vista, pienso que desde las religiones sí hay elementos valiosos que han ayudado al progreso, que han ayudado a la ciencia. Por ejemplo, es curioso que, por ejemplo, el surgimiento de las universidades surge en un ambiente religioso y surge justamente en la Edad Media. Obviamente ya se va expandiendo y ya se vuelve responsabilidad del Estado, pero hay muchas cosas que se han dado, digamos, desde la religión. Es cierto, y comparto con su merced esa visión de que las religiones muchas veces se han centrado en infundir miedo y prohibir la libertad de las personas. Por ejemplo, ahorita con el tema electoral es muy que, por ejemplo, muchos pastores cristianos elijan por sus fieles y le digan por quién votar, qué es lo que deben hacer, qué es lo que no deben hacer. Esto me parece que es una perversión de lo religioso, porque no están respetando la libertad. Sin embargo, yo sí considero que una religiosidad pura auténticamente, sí, sí, se puede convertir en un motor para ser una mejor persona. Obviamente, eh, hay casos muy concretos. O sea, yo hablo desde mi experiencia y desde mi modo de ver la fe y la religiosidad, aún sabiendo de que sí hay cosas muy feas dentro de las religiones que han impedido el progreso de la sociedad. Si me toma un ejemplo común, por ejemplo, con todo este tema del reconocimiento de la dignidad y de la igualdad, por ejemplo, de las personas que tienen una sexualidad diferente o un modo diferente de ver la sexualidad en torno al aborto. Y eso muchas veces yo sí pienso que desde la religiosidad debe haber más apertura, que la creencia en Dios debería ser por la posibilidad de tener esta hacia otro, no a condenar, no a tachar, no a acabar con el otro, sino justamente poderlo ver con de amor y de misericordia. Ese es mi punto de vista. Perfecto, perfecto. Lo único que yo podría diferir así como de manera rápida es el tema de la ciencia siempre ha estado, bueno, la religión siempre ha estado en contra de la ciencia. Que en algún momento algunas personas se levantaron los hábitos y quisieron pensar de otra manera diferente y descubrir otras cosas y que al final a la iglesia le tocó sí o sí dejarse llevar por ese tipo de cosas. Pero la religión y la ciencia, la religión siempre ha intentado matar directamente la ciencia. Desde la época que nuestro compañero dice, desde la época de las cruzadas, miles y miles de años. Por ejemplo, un representante clarísimo Leonardo da Vinci. Él hizo miles y miles de descubrimientos y en el momento, pues, nunca se pudieron, muchísimos de ellos no se pudieron sacar a la luz en su momento, precisamente porque
porque pues iba a ser torturada. Yo les agradezco un debate de verdad bastante enriquecedor y pues, respetuoso, que eso es lo que mejor se puede hacer en este debate. De verdad, les agradezco muchísimo su tiempo y ya ahorita antes de subir el video, atentos al tema, ¿les parece? Listo. Muchas gracias también. Bueno, ustedes. Nos queda pendiente para tratar el tema de la compilación de este debate como trabajo grupal. Entonces yo creería que ahorita de una vez podemos ponernos de acuerdo de cómo lo vamos a hacer, puesto que ya mañana tenemos que subirlo. Sí, yo sí creería. Pues la verdad no he visto muy bien la guía, pero es un documento en Word. Entonces, pues creo que deberíamos como resumir esto